Reflexión del Evangelio Dominical con su hermano en Cristo, Walter Fajardo. Queridos hermanos, para mí, como siempre, es motivo de felicidad el poder compartir con ustedes una breve reflexión sobre la palabra de este día, el Santo Evangelio. Nos encontramos celebrando el 15º domingo del tiempo ordinario y seguimos con la ayuda del Señor avanzando poco a poco en este hermoso tiempo de discipulados que nos invita a la misión. Pues Jesús, cuando nos comunica su palabra, no nos invita a la pasividad, nos mueve a que convirtamos en vida lo escuchado, porque aquello que no se practica, aquello que no se vive, no se ama, es la realidad. Y tampoco aquello que no se practica no fructifica, no cambia nada. Si yo me doy cuenta que estoy mal, pero no hago nada por cambiar mi situación, ¿de qué sirve el solo darme cuenta de mi mal estado? Es necesario que yo realice algo para que las cosas cambien. Así sucede en este tiempo de aprendizaje con Cristo el Mesías. Nos dirige su palabra santa para que comunicándonosla nosotros podamos hacer algo con el mensaje recibido y nuestra vida se transforme de ese fruto de gracia que Dios espera de todos sus hijos, que es la salvación por medio de un proceso de conversión, de santificación. Hoy vamos a escuchar en la primera lectura un texto tomado del libro del profeta Isaías en su capítulo 55, versículos del 10 al 11. Es un texto muy conocido, se repite mucho a lo largo del año y nos dice precisamente este texto: como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Este es el texto que nos ofrece hoy la Iglesia para meditar como primera lectura. Y es clave para entender algo en relación con el Evangelio que se nos va a proclamar. El Evangelio de este domingo está tomado de San Mateo. Recuerden que a lo largo de todo este ciclo A vamos a estar leyendo al evangelista Mateo. El Evangelio está en el capítulo 13, versículos del 1 al 23, y también es un texto muy conocido por todos, la famosa parábola del sembrador. En este texto, hoy en su versión larga, porque la liturgia nos ofrece leer el texto completo o leerlo un poco más acortado para centrarnos en el mensaje medular del texto, el Evangelio nos presenta una parábola que a la vez es explicada por Jesús. Es decir, que a este texto uno no necesita darle tantas vueltas, porque el Divino Maestro nos ha presentado tanto este lenguaje misterioso que oculta un poco el sentido de las palabras, pero que a la vez encierra un mensaje transformador, y a la vez ha explicado a sus discípulos el sentido del texto. Entonces, nosotros para la interpretación de esta escritura no necesitamos dar tanta vuelta. Jesús ha aclarado: lo que he dicho de esta manera significa esto otro. Pero esta parábola es importante en unión con la primera lectura, porque la primera lectura nos ha mostrado algo clave. La palabra de Dios es buena, es fecunda, germina y produce fruto. Tiene una misión. Y esta palabra hermosa, pronunciada por la boca de Dios, va a ser presentada en el texto del sembrador como esa semilla que cae en distintos tipos de terreno, mostrando aquí el Evangelio
que el problema no está en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere comunicar al hombre, sino en cómo el hombre de su libertad recibe esta palabra y qué hace con ella. Esa es la clave que tenemos que entender. Esa es la clave que nosotros tenemos que entender. La palabra de Dios se nos comunica a todos, a los que nos portamos bien y a los que nos portamos mal, a los que creemos conocer algo de Dios y a los que no conocen nada. La palabra de Dios es universal, es dirigida a todos sin excepción. Dios no hace acepción de personas al momento de comunicar su mensaje de salvación. Quiere que todos se salven y conozcan la verdad. Esa es su voluntad. Pero el hecho de que Dios quiera esto no significa que el hombre quiera lo mismo. Porque el hombre fue creado por Dios, maravillosamente dotado de la libertad y de la capacidad racional, que le permite al hombre elegir el bien o elegir el mal, aceptar la bondad o rechazarla. Así de libres nos ha creado Dios. Y Dios ha respetado esa libertad, no forzando a la semilla a caer en la tierra y a germinar y producir el fruto que de ella se espera. No, sino que ha abierto la posibilidad a que el hombre responda desde su libertad a esta palabra que Dios ofrece como un don. Y Dios lo hace así porque solo en la libertad y en la verdad de esta palabra que se nos comunica puede brotar el amor. Y Dios, que es amor, busca relacionarse con el hombre en estos términos. Un hombre creado por amor, que conozca el amor y que sea capaz de amar. Por eso Dios no obliga a nadie, no fuerza a nadie. Dios propone. Y la palabra que nos propone es una palabra de vida, que se nos da como un don, que a veces permitimos nosotros que este don sea sofocado por los problemas de la vida, sea sofocado por las situaciones que nos rodean. A veces nos queremos hacer sordos a la palabra de Dios, porque preferimos llevar nuestra vida de la manera tal vez tan promiscua, tan desviada o tan indiferente como la hemos estado llevando, que cualquier tipo de proposición que la palabra de Dios tenga para nosotros implica un cambio que nos molesta, que nos incomoda. Pero la palabra ahí está. Muchos, dijo el Señor, muchos desearon ver y oír lo que ustedes ven y oyen, y no han podido hacerlo. Pero ustedes, aquí tienen delante este mensaje, ¿qué harán con ello? Porque ustedes dicen ver, pero aún viendo no miran nada, y aún oyendo no escuchan nada. Porque rechazan, hay una actitud de rechazo. Porque no quieren, dice Jesús en el Evangelio de hoy, no quieren convertirse, ni que yo los salve. Y aquí está la clave, la voluntad del hombre que se antepone a la voluntad divina. Dios quiere salvar, el hombre no quiere ser salvado. No me interesa tu mensaje, Jesús, no me interesa tu palabra, Señor. Yo quiero seguir viviendo mi vida como yo quiero. Y Dios respeta esa libertad, pero no lo hace sin darte la posibilidad de salvación, porque Dios no cierra su mano para que tú la tomes, la deja siempre abierta con el motivo de la esperanza, para que tú sepas que Dios aguarda hasta el último momento por tu conversión, porque Dios quiere tu salvación. Mientras tú luchas y te esfuerzas en esta vida por condenarte y perderte, Jesús se esfuerza para que tú te salves. Y es que fuera de Dios, hermanos, solo nos espera dolor y tribulación. Y es que seamos realistas, este mundo sufre. En este mundo hay sufrimiento. Cuando entró el pecado en el mundo, se corrompió también nuestro entorno. Todo entró en desorden. Y lo dice claro la segunda lectura de hoy, que es tomada de la carta de los Romanos, capítulo 8, versículos 18, del 18 al 23. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió. El hombre sometió a la creación.
porque Dios dejó la administración de la creación de manos del hombre, y el hombre con su pecado sometió también a la creación a este desorden. Y por eso todo lo que nos rodea a veces nos causa sufrimiento. La naturaleza misma nos causa sufrimiento, pero no es el querer de la naturaleza, porque la naturaleza tiene inscrita la huella de Dios, su creador, que es amor. Y por eso, contemplando la naturaleza, podemos llegar al conocimiento de Dios, nos dice San Pablo. Pero esta naturaleza en su estado actual gime también, esperando la salvación que viene de Dios, como gime el hombre, que se da cuenta de que ha sido creado para algo más grande que aquello que está viviendo en esta tierra. Y la esperanza está en que Dios va a intervenir y nos va a salvar a todos. Va a renovar el mundo, la creación entera, y a nosotros también. Y a los que sufrimos, nos promete el Señor la alegría de la salvación. Y en esto tenemos que poner nuestro corazón, en que Dios nos ha salvado y también en que Dios nos salvará al final del tiempo de todo el sufrimiento que hoy vivimos, que es causa de nuestro pecado. Pero aquí está el mensaje medular. Estoy yo dispuesto, en mi libertad, a responder a la propuesta divina de la salvación que Jesús me ofrece por puro amor. Estoy dispuesto a convertirme y a dejarme salvar por Cristo, o prefiero endurecerme en mi voluntad corrompida y seguir viviendo mi vida a mi manera, aunque esto me cause dolor, sufrimiento, desesperación y muerte. La decisión es tuya, querido hermano. Elige. Elige. Queridos hermanos, invoquemos en este día la bendición de Dios nuestro Padre sobre todos nosotros, para que, iluminados por su Santo Espíritu y guiados por las palabras de su Hijo amado, podamos alcanzar salvación y paz en nuestra vida. Que Él derrame la abundancia de su gracia y bendición sobre todos nosotros y nuestras familias, y nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz inicio de semana.